Bienvenidos a otra charla del ciclo de charlas virtuales del Centro de Documentación Indígena. En esta ocasión tenemos la charla de idioma y cultura wichí con el señor Leco Zamora. La modalidad de la charla va a ser la siguiente. El señor Leco va a tener 15 minutos para dar una charla sobre el tema. Luego va a ser un espacio de unas preguntas que han sido enviadas por Facebook e Instagram. Y luego va a haber un espacio final para que los participantes que están en Zoom puedan hacer unas preguntas. Puede enviar, a medida que va charlando el señor Leco, puede enviarlo por el chat para que quede registrado. Bueno, muchas gracias por participar y los dejamos con el señor Leco Zamora. Buenas tardes. Muchas gracias por todos aquellos y aquellas que hicieron lo posible para estar aquí al frente de ustedes. Y la idea es más que todo compartir algunas cosas que uno ha visto en su vida y lo ha pensado. Y todo tendría que ver en principio en cultura, porque como que hay hay algunas ideas acerca de lo que es cultura. Entonces, yo pienso que la cultura es lo que toda la gente de un grupo piensan, viven, de acuerdo a esa forma que le transmitieron sus abuelos, sus antepasados. Entonces, dentro de todo eso hay una cosa muy importante que es el idioma. Entonces, el vehículo principal de la transmisión de los valores culturales es el idioma. Pero con el tiempo, las culturas y los idiomas de América fueron avasallados, silenciados, asesinados. Entonces, los que sobrevivieron tuvieron que crear una forma de cómo sobrevivir. Y en estos, tanto los estudiosos y la gente que estaban al frente de las sectas religiosas, incluso dentro de las academias, siempre han fijado una forma de vernos a nosotros los pueblos indígenas. Incluso se atrevieron a decir quién es indio y quién no es indio. Y dentro de eso dicen que el que no sabe hablar el idioma no es indio, o el que no se viste como se vivía antes no es indio. Entonces hay un montón de cosas que se inventan para seguir subestimando, seguir invisibilizando y sobre todo en estos tiempos que hemos podido, o sea, a través de nuestros líderes a nivel internacional, conquistar algunos derechos. Y el derecho, los derechos de los pueblos indígenas, aún que esté ratificado esos convenios que se firman los gobiernos, ¿no?, a nivel internacional, pero no se cumplen. Y más bien fomentan las cosas internas como para dividirnos internamente. Y pasé situaciones un poco incómodas cuando de nuestros propios hermanos, o sea, gente de diferentes pueblos, pero entre ellos mismos, se acusaban como más indios por saber manejar el idioma y acusaba al otro porque no manejaba el idioma. Entonces creo que todas estas cositas, yo creo que hay que discutirlo, hay que hablarlo, hay que estar claro cuáles son las cosas importantes que nosotros tenemos
cuál es la cosa que nosotros debemos mantener, cuál es la cosa que tenemos que recuperar, porque la situación de los jóvenes sobre todo, al no hablar un idioma, pues responde a diferentes circunstancias, diferentes motivos, ¿no? Eh, no se puede, no se puede utilizar eso como para subestimar al otro. Así como una vez respondí aquí mismo a través de un programa de radio que hubo un problema interno entre los líderes de aquí mismo, y me preguntaron eso, y yo decía que, mira, hay gente buena, tanto los que hablan muy bien el idioma, como los que hablan los dos idiomas. He visto traiciones, ¿no? O arreglos internos que hacen la gente que saben hablar el idioma con algunas empresas o con el gobierno, que va en contra de los derechos y de lo que el pueblo quiere, porque no se consulta. Entonces, saber el idioma realmente no te garantiza ser un indígena que defiende todo lo nuestro, ¿no? Además, estamos dentro de un mundo intercultural. Por lo tanto, sí es muy importante, dependiendo de donde tú vivas, manejar el idioma de esa cosa. Pero a la vez es la responsabilidad de los mayores hablar a sus hijos en el idioma. Y ahora, como se ha avanzado un poco en cuanto a los derechos, está la educación intercultural bilingüe, que hasta ahora está pensado desde los académicos y por lo que yo leí, no responde tanto en recuperar el idioma, sino manejar el idioma en algunas palabras, ¿no? Yo creo que para recuperar el idioma para la gente, no solamente se debe creer que en la escuela van a aprender el idioma. Si ponemos el caso de que en todos los colegios principalmente, secundaria, yo no sé desde hace cuándo se enseña francés, inglés y últimamente portugués. Disculpe. Y si tenemos memoria y vemos que toda esa gente que pasaron y gastaron mucho tiempo para aprender ese idioma que le impusieron, nadie lo habla en la calle, nadie se conversa en ese idioma. Capaz que sí hay, pero lo que quiero decir que solamente estudiaron en la escuela no garantiza recuperar y hablar bien el idioma. Los que saben y están orgullosos, que yo también soy parte de hablar el idioma, deberían hablar por lo menos en los momentos cuando estaban con la gente que saben hablar el idioma. Cosa que los demás vayan teniendo como más ánimo de hablar el idioma. Y no solamente en algunas ocasiones más hablarlo y con eso creer que es lo mejor que lo otro. El idioma para los pueblos indígenas es sagrado. Sagrado en el sentido cuando los sabios, Ayahú le decimos nosotros, Piogonac le dicen los hermanos Machi lo dicen los mapuches, y así, cada uno tiene un nombre para esa gente sabia que aprendieron a curar, aprendieron a enseñar, aprendieron muchísimas cosas, incluso esos viajes astrales que le digo yo que son los viajes espirituales, para dialogar con los seres guardianes del otro mundo. Incluso ellos manejan otro idioma cuando se relacionan con esos seres espirituales. Incluso muchas canciones de ellos están en otro idioma que nosotros no lo manejamos y solamente ellos lo saben. En esta gente, los sabios, saben y son para mí los guerreros más grandes, más fuertes, que sin salir, sin ser diputado, sin ser
reconocido de una o de otra manera por el mundo criollo, son los que más mantienen el idioma, son los que más defienden a la cultura, son la gente que sabe mucho más que nosotros, sin embargo, mantienen un perfil bajo en el sentido de mucha humildad, ¿no? Yo creo que de ellos nosotros tenemos mucho que aprender para saber, ¿no?, acerca de otras cosas que nosotros no entendemos. Ellos también tienen que ser parte en la educación de nosotros. Sin embargo, la escuela no tienen presencia en la decisión de algunas cosas. Por ejemplo, la ley de educación que se hizo aquí. No sé cuánta participación tuvieron esta gente, ¿no? Se subestima solamente porque no sabe hablar el idioma, o sea, hablar bien el castellano. Entonces hay una discriminación también. El idioma o la palabra de esta persona es tan importante que antes de irse ellos ya saben cuándo van a irse al otro mundo. A irse es la palabra porque no es morir. Por lo menos nosotros creemos que después de la descomposición del cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro ser viaja al otro mundo, ¿no? A otra dimensión, porque ni siquiera uno puede decir que se va. Pero bueno, esta gente, antes de irse al otro mundo, a veces eligen a una persona, puede ser hombre o mujer, que tienen la capacidad para entender, para ser depositario de esos saberes que él heredó desde su antepasado. Esa línea sigue. Entonces, ellos cuando llaman, dice, quiero darte mi palabra. O sea, es la palabra o el poder de la palabra o el poder o el conocimiento que ellos tienen. Entonces, el idioma es una cosa, por eso digo que llega a la cuestión sagrada. Tanto es así que muchas veces ni siquiera dicen malas palabras, ¿no? Y eso uno ve también en algunas religiones occidentales o asiáticos que cuidan mucho su palabra, cuidan mucho su idioma, no utilizan palabras que pueden ofender, que pueden molestar, ¿no? Saben cómo tratar a la palabra o al idioma. Nosotros, no sé, nosotros cuando estamos viviendo en la interculturalidad, aprendemos un montón de otras cosas y conocemos incluso muy poco del idioma criollo, ¿no? Pero creemos que nosotros lo manejamos bien. Entonces, el idioma es importante que se recupere, es importante que se enseñe, es importante que el Estado no solamente reconozca la existencia de la lengua indígena, sino que busque la forma adecuada para transmitir a través de los colegios, a través de la escuela, a través de la universidad, y que no solamente sea en las escuelas indígenas, porque inventaron eso de la escuela intercultural bilingüe, pero solamente para los indígenas. Y lo que necesita más, conocer más sobre la interculturalidad, es el mundo criollo, que es muy soberbio, ¿no? En muchas cosas, se cree que es superior en muchas cosas. Entonces, ellos desde niños tienen que estar aprendiendo, conociendo las otras culturas que conviven aquí en este espacio que le llamamos Argentina. De esa manera yo creo que vamos a ir trabajando firmemente hacia una sociedad intercultural respetuosa del otro, no solamente imponer una sola forma de ver la vida, o sea, una sola cultura, que esta cultura, si uno llama cultura criolla, apenas tiene 200 años y está lleno de parches de una o de otra forma, y no quieren reconocer que las culturas indígenas, que son milenarias, tienen todo un bagaje para ese mundo que les permitieron vivir durante miles de años. Bueno, no sé si llegó a los 15 minutos, pero me gustaría más si pudiéramos conversar, si quieres, tocando los puntos que yo tomé,
Y lo digo siempre, aclaro que me hago cargo de lo que yo digo y no quisiera que nadie se sienta herido, ¿no? Sino que lo discutamos y lo hablamos. Bueno, Leco, en principio, gracias por compartir con nosotros. Y yo te voy a transmitir algunas de las preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales, cuando anunciamos que ibas a estar charlando con nosotros. Y creo que a esto que estás comentando de la transmisión, hay un par que hacen referencia a eso, y una participante decía sí, que le interesaba saber las creencias de antes, o sea, como qué creencias tenían antes y si se siguen en la actualidad, sobre todo respecto a la cultura, como eran antes y si siguen en estos tiempos, y si transmiten el idioma, la lengua a sus hijos, y ahí ella decía que sí o no, y por qué. En esto sería si transmiten o no transmiten, y por qué no se transmitiría. Ya justamente tengo la lista que me pasaste, que me ayudó bastante. Y vamos con la 1, que dice quería saber sobre la concepción del tiempo. Yo te leí la 2 porque justamente me parecía que venía a colación más de lo que vos estabas diciendo. Ya. Ok, ¿y qué número sería? Porque ya estoy programado. Ay, estás programado. Bueno, si querés vamos con la 1. Era la 2. No, está la bien. 2 y la 3 hablan de lo que es cultura y transmisión. Vamos a comenzar como tú lo comenzaste. Las creencias. Vamos a partir de ahí. Para los académicos, para el mundo criollo, los pueblos civilizados, entre comillas, tienen religión, tienen filosofía. Y los pueblos indígenas o minoritarios tienen creencia. Entonces, vamos a hablar de esta filosofía o esta forma de ver al mundo. El pueblo, estamos hablando del pueblo Wichí, porque cada pueblo, cada nación indígena tienen una forma de ver al mundo diferente. O sea, tiene su creencia o religiosidad o espiritualidad diferente. Entonces, la creencia del pueblo Wichí en su profundidad no difiere de las grandes creencias o filosofías o religión, más que todo la religiosidad de los otros pueblos. Creen que existe un gran espíritu, por eso le llaman en castellano gran espíritu, Ahataj, que fue duramente rechazado, combatido por gente que representaban a las religiones o sectas religiosas de Occidente que vinieron para este lado y que caló durante estas 3 o 4 o 5 generaciones en el tiempo, que hasta los mismos Wichí dicen, cuando uno habla de Ahataj, hablan de que es Satanás, es diablo, cosa que ni siquiera figuraba ni figura en nuestro idioma, ¿no? Entonces, nuestra creencia, creemos que hay un solo gran poder omnipresente y que ha creado a la gente y se transmite la cosmogonía, los relatos, de forma simbólica. Y si no lo leemos o no aprendemos a leer de esa forma para interpretar y poder descodificar el simbolismo de los libros sagrados de todas las religiones, vamos a estar siempre en problemas porque alguno contradice la razón, o sea, como que se enfrenta la ciencia y la religión. Entonces, también creemos de que cada especie animal, vegetal, mineral, incluso los humanos tienen un creador, un guardián, un lebuk, le decimos, ¿no?
son como espíritus protectores y guardianes al cual se le debe pedir permiso antes de hacer algo. Por ejemplo, si vas a una tierra para hacer algo, antes de entrar tenés que hacer una oración. Esa oración, ¿a dónde va? Al aire, ¿cómo decirlo, no? Es una comunicación al Gran Espíritu. Si se va a cortar planta, lo mismo hay que explicarle. Si se va a casar, si se va a hacer cualquier otra faena fuera del lugar donde uno siempre vive, tiene que pedir permiso. Incluso antes de hacer una casa en un lugar se pide permiso. Entonces, o sea, nosotros creemos en muchas cosas, pero no... Es difícil hablar específicamente cuál es lo que se quiere hablar, pero las creencias no difieren de las otras cosas. Ahora, lo que nosotros sabemos es lo que hemos escuchado. ¿De quién? De los antropólogos, de los curas, de los pastores, de extranjeros, que siempre interpretan desde su visión occidental lo que ellos ven y sin ni siquiera saber el idioma, pero sin embargo, confiado en todo ese conocimiento que le iban transmitiendo durante su vida en la escuela, creen que tienen la verdad y que su forma de ver las cosas es lo mejor y que es verdad todo lo que dicen. Entonces yo creo que para conocer mejor todo eso es escuchar a la gente de ese lugar, de esa gente, y no solamente a cualquiera, porque muchos de nosotros, los jóvenes, hemos perdido también mucho de nuestro conocimiento. ¿Por qué? Estoy hablando de esas generaciones que han recibido la educación, entre comillas, desde las iglesias y desde el Estado. Entonces, hay un cambio dentro de eso. Los que saben, otra vez vuelvo a los ancianos. Ellos sí pueden explicar todo eso. Pero las creencias vital y más importante, yo creo que, para terminar esta parte, nosotros no creemos, en nuestro idioma no hay palabras para nacimiento cuando nace algún niño. Nosotros decimos Ichathonat, es como la palabra que se acepta como nacimiento cuando viene, pero Ichathonat quiere decir llegó, vino o descendió a este mundo. Honat se interpreta como tierra o como mundo. Entonces, no es solamente que nace, ¿no? Sino que algo desciende en ese lugar, además de su organismo. Y cuando muere, no dice, se murió. Nosotros decimos, Ileye Honat. Primero dice, Ichat Honat, y ahora dice, Ileye Honat. Leye es soltar, abandonar, dejar este mundo. Entonces, Honat se entiende como mundo y como tierra. Entonces, Ichat Honat viene a este mundo. Ileye Honat deja este mundo, nos dice de que hay algo más que, aparte de nuestra parte física, que viaja y que está en este tiempo para vivir la vida plena. Vivir la vida plena es estar en armonía y de acuerdo con todo lo que le rodea a uno, inclusive las plantas, los animales, el viento, los espíritus y con las otras sociedades. Eso es más o menos nuestra creencia. Ahora habla de la parte del tiempo, ¿no? Sí, para nosotros, y en eso coincidimos muchos pueblos, que es circular. Y lo que nos enseña eso, lo que tú haces ahorita, te puede volver otra vez. O sea, y vas a recibir lo que tú hiciste. Si hiciste bien, probablemente en algún momento vas a hacer bien, o te van a hacer bien. Si haces mal, probablemente eso también puede ocurrir. La cuestión circular significa también que
El tiempo es el que nos educa, nos enseña y que no todas las cosas es en vano. Y uno tiene que tratar de vivir bien con todo lo que uno lo rodea, ¿no? Esto es mucho más, pero busca palabras. Bien. Sí, los hermanos y a Mapuche eso también hablan de espirales. del Sí. tiempo, porque la pregunta un poco hablaba de esta diferencia entre el tiempo circular de algunas cosmogonías y en contraposición al tiempo occidental, que es lineal, ¿no? Que nosotros desde que vamos a la escuela nos enseñan a hacer una línea de tiempo, en donde vas marcando los hechos importantes de la historia, por ejemplo. Entonces, toda nuestra mente, el tiempo es una línea, no estamos en esta concepción circular ni espiralada de ir hacia arriba o hacia abajo, o de expansión, sino que un poco la pregunta venía a eso. Sí, sí, pero fíjate que ahí mismo en Occidente dice que olvida la historia, está condenado a repetir los mismos errores. Y no sé, sería bueno pensar eso si de verdad es lineal, ¿no? Infinito. O sea, vamos para adelante. Y, y, y decir que el fin justifica los medios. No, yo creo que, o sea, aparte de que todo esto, creemos que hay un Lebuc, un creador en nosotros, que ve todo eso y que nos están de alguna manera enseñando para de verdad emprender el camino hacia adelante. No sé si eso respondo, tiene que ver con lo lineal y circular. Claro. Bueno, y en la otra nos había quedado un poco la cuestión de si se sigue transmitiendo la lengua, que era lo que querían saber a los hijos, cómo más o menos maneja la comunidad la transmisión del idioma. Fíjate que si dividimos en 3 sectores o segmentos, ¿no? Toda la población indígena, los que están alejados de la ciudad, los que están más o menos cerca de la ciudad o centro poblado criollo, y los que están incrustados o pegados en las ciudades. Son 3 situaciones diferentes. En lo que están en la ciudad todo el tiempo, fuera de su casa, ¿no? Ahí en el pequeño microcosmo, si no se habla el idioma, está destinado a olvidarse todo eso, ¿no? Pero si, aunque sea ahí hablan, pueden mantener. Porque salir afuera, tenés que defenderte con otro idioma. Vas a la escuela, estoy hablando de los que están dentro de la ciudad. Tenés que hablar, comprender, leer, todo en otro idioma. Vas al cine, lo mismo. Vas a la iglesia, lo mismo, ¿no? O sea que están como un alto porcentaje de su tiempo escuchando y hablando otro idioma, no la propia. Los que están más o menos cerca de la escuela, de los centros poblados del criollo, es como hay más espacio como para poder hablar, mantener en la casa, pero cuando hay alguien que no habla el idioma, uno no habla el idioma por respeto. Si de repente viene alguien afuera, o sea, que el porcentaje de hablar el idioma es un poquito más alto. Los que están más retirados, tienen como todavía mucho más porcentaje, o quizás el 90 o el 99%, dependiendo, si continuamente están hablando, o sea, transmiten. Los maestros ya últimamente ya aceptaron maestros bilingües, o sea que en la escuela también pueden recibir orientación en el idioma.
muchas iglesias de las diferentes sectas hablan el idioma. Algunos kioscos que tienen los mismos hermanos también se puede comprar, qué sé yo, hablar en idioma. O sea, hay espacio, más espacio para hablar el idioma. Entonces, se transmite, claro, el pueblo wichí es, según los estudiosos, es el pueblo que ha mantenido más valores culturales, ¿no? Por una o por otra razón. Esto no vamos a hablar ahorita porque creo yo, ¿no? Sí. Ahora, La otra pregunta, ¿cómo? dice que quieren saber a quiénes se adoraban antes de la llegada del cristianismo y sobre la música, si queda algo ancestral respecto a los instrumentos y a los cantos. Mira, eso de adorar, disculpen, es que tengo aquí un perrito. Eso de adorar, incluso en el idioma estoy pensando, ¿no? Que lo más cerca de adorar es humin, amar. Y una de las cosas que ha reflejado en los pueblos que adoraban algo, hacían una especie de monumento o algo en honor a eso. Entre los wichí no hay algo parecido a eso, ¿no? De adorar. Porque lo tenemos muy claro, que ese gran espíritu al cual le respetamos y también le tenemos miedo, tenemos cariño, le agradecemos, todo, ¿no? Y no solamente a ellos, sino estos seres espirituales que le llamamos Wuk, que serían espíritus auxiliares, pero no hay que cometer el error que cometieron tanto los académicos y lo agravaron los representantes religiosos, es decir, que nosotros creemos en diferentes dioses o diosesitos, cosa que no existe. Para nosotros hay un solo gran espíritu, ni siquiera llamamos Dios, ¿no? Menos diosesitos, no creemos en eso. Pero durante tantos años le metieron en la cabeza a los chicos, a los muchachos, a uno mismo, muchísimas cosas que cuestan mucho desenredar, ¿no? Pero no adoramos a nadie, no sé cómo decir eso. Y la siguiente era del adorar. La siguiente dicen, No, claro, en la misma me pregunta. llama que si Ajá, la quedaba música. algo de música ancestral, instrumentos o cantos. Pero bueno, nada, me llama mucho eso la atención, ¿no? Que incluso desde la lengua del idioma, no tener el concepto de adorar, cómo ya nos aleja, ¿no? De esta concepción occidental de acercarse o de tener una relación con el culto, con lo que uno cree. O sea, al no tener, me parece, ese término, es como fuerte, ¿no? La diferencia que tenemos, y que aparte hayas dicho que lo más cercano sea amar, es para nosotros es como bastante diferente amar de adorar. Me quedé pensando en eso. Sí, da para hablar, pero me gustaría continuar con la música. La música. Uh-huh. La música para mí personalmente, y hemos hablado en diferentes lugares con diferentes personas, tanto indígenas y no indígenas, sobre el origen de la música. Para mí sigue siendo los ayahú, los chamanes, los curadores, ¿no? Porque también es un instrumento tanto de música, la voz, el sonido. También es un instrumento curativo, porque ellos curan a través de las canciones, de la melodía y del tono. Entonces,
por diferentes razones, ellos también utilizaron la danza para curar el bombo, las maracas, o sea, el sonajero que llaman. También está las almejas, eso que hay en las lagunas, eso se cortan, hace redondo, y se va uniendo con un hilo, y eso también los chamanes utilizaban para, como un instrumento también de curación. La danza, canto y instrumentos musicales se daba mucho en determinado tiempo, ¿no? Como la primera menstruación de la hija, de la niña, de la casa. Hay canto, danza, baile, incluso bombo también. Y después, en el tiempo le llaman aloja, pero realmente es el tiempo de la algarroba, de la cosecha. También hay danza, baile y cantos. Y otro instrumento que se utilizó es el violín de cola y caballo, le llamamos jazz, que es dos arquitos pequeños unidos, y la caja de resonancia es la boca también, así como el trompe. El trompe sería el último instrumento tradicional adquirido desde que vinieron los europeos. También tiene su propia historia. Entonces tenemos instrumentos musicales, cantos, danzas, que se da en diferentes oportunidades. Lo mantenemos todavía, pero desgraciadamente fue prohibido, fue perseguido, ahora es invisibilizado, que antes eran las sectas religiosas que perseguían. Ahorita el Estado no hace nada como para hacer un encuentro de músicos, de instrumentos musicales indígenas, ¿no? Están más abocados a fomentar la expresión musical de la cultura criolla. Eso. Bien, la siguiente dice, quisiera saber si de algún animal, ave, planta, tienen alguna creencia o leyenda. También sobre plantas medicinales que utilicen. Bueno, animales. Para empezar, el origen, en los relatos cuenta que nuestros orígenes, ¿no? Los Wichí, se originaron como animales. Entonces, con el tiempo, pudimos atrapar o acercarnos a las mujeres, que las mujeres sí tenían su propia forma, ¿no? Que lo tienen ahora. Entonces, en la unión de lo animal y de lo celestial, hemos nacido nosotros. Por un tiempo, en los relatos, en uno de esos capítulos, y así cortito lo decir, Tocuaja es nuestro héroe mítico, que siempre tanto los académicos lo subestiman, como Stricker, no sé cómo le llaman, que es un tipo religioso, y los otros le llaman como demonio, la otra gente de la iglesia, ¿no? Para estar en contra. Para nosotros es un enseñador, un guía, aunque hacía las cosas contrarias, pero era la forma de enseñar. O sea, es como decir, no haga lo que yo hago. Porque todas las cosas, casi en un alto porcentaje de cada relato, de cada anécdota de él, siempre pierde, siempre sale lastimado, pero él tenía el poder de curarse, de sanarse, incluso de revivir cuando se moría. Pero ha cometido todos esos errores como para decirle al hombre que no debe hacer lo que él ha hecho, ¿no? Entonces, los animales, en un tiempo, cuando los hombres dejaron de todas
dejaron de obedecer las leyes que mantenían la armonía en el mundo, y empezaron a hacer cosas contrarias. Y por eso, como consecuencia, iba a venir un fuego. Tocó, abrió un hueco en la tierra, hizo unos canales para enfriar, y la gente que creía en él, no todos, muchos se burlaban más bien. Entonces los que siguieron en él se salvaron. Pasó 1, 2, 3 días de mucha quemazón sobre la tierra hasta que pasó y él salió afuera, todos eran animales. Al salir le dijo, bueno, ustedes tienen que caminar hacia el sol hasta que lleguen al río y cruzan al otro lado, no vuelvan para atrás. Pero cada vez en el camino, cada vez que ustedes encuentren un montículo de ceniza, escarben, si hay carbón, dancen, bailen para recrearlo otra vez. Y así hicieron, recrearon el mundo. Mucha de esa gente vieron que ya los árboles tenían fruto, tenían sombra, volvieron las aguas, algunos se quedaron así. Otros siguieron, bueno, llegó al final algunos. Por eso está la concepción de que los animales son como hermanos de nosotros, es parte de nosotros, por eso se les trata como hermanos, ¿no? De plantas, las plantas sagradas, está Yuchán, es el árbol que contenía todos los peces del mundo, y que era para nosotros un tiempo, un hito histórico muy importante, que es, o el tiempo durante el año, de abundancia. Entonces ese árbol tiene otras cosas, ¿no? que nosotros respetamos, por eso nosotros respetamos a Yuchán. El algarrobo también, que era el árbol que unía a la tierra y al cielo, y por el cual la gente se subía y vivía en el cielo y bajaban solamente para buscar comida. El sebil, que es de la semilla de ese sebil, de ese árbol, ese fruto, es que los chamanes utilizan para hacer sus viajes chamánicos, sus viajes astrales, ¿no? El palo santo, son respetados, yo no sé hasta dónde es sagrado, decimos sagrado porque está dentro de la cosmogonía. Medicinas, mira, antes se decía que los muchachos, porque uno es joven hasta los 30 años en el mundo wichí, a los 30 años conocía hasta 300 especies vegetales con sus propiedades curativas. Se mezclaron entre ellos, todo eso, 300 vegetales. Y no hace mucho publicaron un libro con 100 plantas curativas. Una doctora, creo, de Buenos Aires. Creo. O sea que dentro de del bosque, del monte, del Chaco, hay con mucha razón, por eso dice la gente cuando defiende la tierra, es nuestra farmacia, nuestro mercado. De ahí pudimos sobrevivir durante miles de años, cosa que va a ser difícil en el futuro porque cada vez tenemos menos monte, menos árboles, y nos imponen cosas que ni siquiera lo podemos utilizar como remedio, así como la soja y otras cosas más, ¿no? Sí. Bien. Sobre pronunciación en lengua wichí. Me gustaría saber sobre la acentuación. Por ejemplo, dice, en la quichua santiagueña no hay palabras agudas. A nosotros sí, incluso la misma palabra, disculpen. A veces uno escucha, incluso académicos, políticos, que dicen wichi, y no se dice wichi, dice wichi, o sea, acento en la última i. Hay muchas palabras que tienen el acento en la última palabra, una T, una, así, tiene mucha palabra aguda, ¿no? Eso. Bien.
la existencia de mujeres poetas en la comunidad escribiendo en la actualidad. No recuerdo, hace 8 o 9 años, falleció la poetisa wichí Yolanda, no recuerdo su apellido, que es del mismo lugar, de la misma comunidad donde yo nací, que con una anécdota de ella se produjo una película que se llama Silataj, Belleza, ¿no? Ella sí escribió poesía, incluso creo que editó un libro y estaba por editar otro libro. Actualmente, de verdad, conozco algunas maestras que han hecho, que me dijeron que tienen escrito, pero ninguno de ellas o de ellas, ha sacado un libro todavía. Creo que es una deuda que tiene el Estado, ¿no? De fomentar más literatura indígena y sobre todo esta otra parte de las palabras bonitas que le llaman poesía. Actualmente no conozco a alguien, ¿no?, que ha producido un libro de poesía. Estoy hablando del pueblo chino. Bien, claro. Y la última, saber sus prácticas de maternaje. Bueno, desde la concepción, desde el momento que la mujer sabe que va a tener hijo, está embarazada, comienza un proceso. Y el trato acerca de eso no es solamente de esa mujer, incluso la comunidad antes se respetaba a una señora que estaba embarazada. Y cuando nace el niño, lo primero que hacen es entregar al padre. Entonces el padre hace de madre, o es la primera mamá, durante 2 o 3 semanas que él tiene que estar con él o con ella, en los brazos. Ser la madre solamente entregaba a la mamá cuando quería teta. Y una vez que pasa ese tiempo, o sea, antes y después, por un tiempo, ellos no podían comer cualquier cosa. Tenían los dos, tanto el esposo y la esposa, o sea, mamá y papá de ese niño, no tenían que comer cualquier cosa, tenían una dieta especial que no les permitía comer ciertos alimentos, sobre todo la carne roja. Tampoco podía salir a determinados lugares, por ejemplo, ir al río, al padre en este caso, la madre mucho más. Entonces hay una atención muy clara hacia el hijo, pero hacia al niño o a la niña, que se compartía con la familia cercana que está ahí, pero también la familia extensa eran como la madre también. Y en el correr del tiempo, la comunidad, o sea, los hombres, las mujeres, eran como madre y padre de estos chicos. Cuando lo veían en algún lugar fuera del círculo donde tenían que andar, ellos les llamaban la atención. O sea que cuidar a los niños como una madre era también cosas propias que se compartía con la comunidad. Ahora, la madre y también los hombres nunca le levantaban la voz al niño y mucho menos pegarle. Tenían mucha paciencia para enseñarle, para explicarle, para hablar, ¿no? Con el niño. O sea, todas las cosas que recibe el niño desde chiquito, cuando va más grande lo van expresando con su forma de ser. Un respeto a la madre,
muy pocos se van de la casa o hacen otra casa, solamente los varones son los que se casan con gente, porque ellos tienen que casarse con mujeres de otra comunidad. O sea, más bien, las mujeres eligen a los hombres de otra comunidad, no de la misma comunidad. Entonces, las madres siempre están ahí cerca y son los que van marcando el camino y la vida de los chicos. Ahora, el sistema de educación Wichí es muy interesante porque la continuación de la educación va traspasando las fronteras, digamos, de familia pequeña, familia grande, comunidad, y al final los maestros son los ancianos o los expertos en algunas cosas, puede ser cacería, pesca y otras cosas, ¿no? Que al final ya se hacen expertos. Entonces la educación de los niños, o el cuidado maternal de las mujeres, yo creo que tendría que ser abordado por esta gente que siempre están estudiando para acercarse, ¿no? Recibir más información de las ancianas en este caso, porque ya sabemos que de hace 3 o 4 generaciones nos rompieron la cabeza y nos metieron otras cosas de cómo criar a nuestro hijo. Eso es lo poco que puedo decir acerca de cómo se cuidaba, cómo la madre cuidaba a su hijo. O sea, hay otra cosa, que lo que pasa es que sin preguntas me cuesta, ¿cómo se llama?, hablar de esto. Bien, creo que ahora Shaili tiene algunas preguntas más, si no estoy errada. A ver. Sí, así es. Así que te Bueno, doy la palabra. dale. Una de las preguntas que nos hacían en Facebook era ¿qué relación hay entre las culturas Com y Wichí? ¿Son ambas integrantes de lo que antes se denominaba erróneamente cultura Toba? Comenzamos por lo último. Toba era denominado por los guaraní, pero no quiere decir frente amplia, frente ancha, porque se afeitaban. No solamente la práctica esa lo tenían los Hom, sino también otros pueblos, porque yo creo que de esa forma los cabellos no le molestaban la cara cuando iban a pelear. La relación entre el pueblo Hom y pueblo Wichí es compleja, diferente y de muchas formas. Y en la lengua, en el idioma, nosotros podemos ver algunas palabras que se combinaron, ¿no? Como te digo, se adoptó, puede ser de uno o del otro, pero hay algunas cosas que tienen la misma palabra, como el oro, la almeja del río y otras cosas más que falta estudiarlo. Lingüísticamente, hay algunas palabras parecidas, pero puede ser por la relación de muchos siglos, ¿no?, que se hayan mezclado, se hayan combinado, no se hayan adoptado eso. Pero en el idioma mismo uno puede ver de que sus raíces lingüísticas es diferente, por lo menos para mí, aunque algunos académicos dicen de que las raíces lingüísticas el Baikuru lo comparte tanto los Wichí como los Hom. Pero yo dudo eso, que creo que tienen orígenes diferentes. Algunos dicen que el origen del pueblo Hom, por su estructura ósea,
¿sí? Grande, gigante, y así le llamamos nosotros, ¿no? Grande. Tienen otro origen y algunos llaman que son pámpidos, ¿no? Entonces, ¿cuándo habrán llegado? Yo no sé. Y el origen de los Wichí llaman que es selvático, que han venido de otro lado. Entonces, como que tienen dos orígenes diferentes, por supuesto. Ahora, la lengua, como cualquier otra cosa, se va engordando, vamos a decir, o se va desarrollando, o se van enriqueciendo con palabras y otras cosas de otros pueblos con quien va conviviendo, a las buenas y a las malas, pero se convidan, ¿no? Y así se va desarrollando, complementando. Por ejemplo, para mí siempre fue un misterio o algo que me llamaba la atención. Primero, que la nación Wichí tiene 32 parcialidades. Dentro de esas parcialidades hay 12 dialectos. Y hay cosas como el agua, tienen dos nombres, dicen Inat y Waj. Uno va a cualquier lugar y puede entender eso, pero ¿por qué hay dos palabras para una sola cosa? O por ejemplo, el ñandú, decimos ajoj. Otro dice guanzaj. Y así hay varias cosas. Entonces lo que yo me imagino es, como los pueblos se van relacionando y por alguna razón algunos se van desgastando y se van asimilando a otro pueblo y van dejando su huella. La huella más clarita que más o menos uno puede ver es el idioma, las palabras. Por eso uno puede seguir esa huella y saber que el castellano tiene latín, tiene otras cosas, que el origen del castellano es totalmente fuera de nuestro continente. Entonces, también otra cosa que hay que saber que no hay un estudio profundo y serio acerca de la historia precolombina, o sea, antes que viniera la invasión, no se sabe qué tipo de relación han tenido los pueblos, ¿no? Sin embargo, yo aseguro que sí hubo. Por ejemplo, yo estuve viviendo casi 30 años en Venezuela y viajé a toda Venezuela y conocí a muchos pueblos de ahí, en Brasil y de otros lados. Pero en Venezuela encontré que las raíces lingüísticas de las 7 naciones indígenas, Cariña, Pemón, Yecuana, Yabarana, Yupa, y no me acuerdo los otros dos, ellos comparten esa raíz lingüística, ¿no? Que le llaman Caribe. Bueno, dentro de esas palabras, de ese idioma, hay muchas palabras wichí, o tal vez muchas palabras de raíces lingüísticas caribe, hay mucho en el pueblo wichí. ¿Cómo puede suceder eso? No es arte de magia. Algo debe haber pasado en el pasado que nosotros ignoramos porque han tratado de borrar toda nuestra historia, ¿no? Entonces hay que seguir esas huellas para comprender un poquito cómo eran las relaciones nuestras, ¿no? Yo siempre pienso que todo eso es a propósito de parte de los no indígenas para borrar todo vestigio que le da propiedad a este suelo, ¿no? Por eso insisten, y lo hacen repetir hasta nosotros mismos, de que los indígenas eran nómadas, o sea, que amanecían en un lugar y seguían y amanecían y por otro lado no tenían territorio, no tenían lugar fijo. No es así. Si no, no se hubiera creado un idioma y otras cosas más, ¿no? Es el idioma. No sé si me fui por las ramas ya. Está bien. Hay como dos preguntas relacionadas. Una es, ¿cómo se llama el héroe mítico? Y el otro sería, cuando Leco habla de una divinidad, ¿se refiere a Tocuá? El héroe mítico, porque está dentro de los relatos cosmogónicos, para nosotros es Tocuá.
Tocuaj, estaban tratando de entender qué quiere decir. Lo que más se acerca es a las palabras que es mi tío o mi tiecito más o menos, ¿no? Pero Tocuaj también puede venir de dos partes, ¿no? Tau que es dos, Atena es uno, ¿no? Entonces, es como una persona que tiene doble dimensión o doble poder. Bueno, necesita otro tiempo para seguir hablando sobre eso, ¿no? Del origen de la palabra mismo, ¿no? Porque nosotros decimos, la I y Witok, al tío. Entonces, la gente bien sacan de la palabra Witok como algo parecido a Tocuaj, algo así. Pero para mí, bueno, esa palabra, esa forma de ver las cosas es todo una elucubración, para no decir invento, de los académicos que quieren sacarle explicación desde su punto de vista, ¿no? Pero Tocuaj para mí es un ser que las civilizaciones lo han tenido. Un ser civilizador, un ser enseñador, un ser creador, ¿no? Que por la poca información que tenemos, no sabemos, pero más que todo por todas las malas informaciones o mala leche, si se quiere, de parte de los occidentales en querer menospreciar, subestimar nuestra religiosidad, nuestros relatos, nuestra cosmogonía. Cuando yo hablo de la divinidad, para mí, cuando yo pienso en Ahataj, o digo siempre gran espíritu, estoy imaginando o creyendo o refiriéndome como cualquier cristiano diría Dios, un musulmán diría Allah, y así, ¿no? A un ser que no tiene forma, es omnipresente, es invisible, está en todas partes. Eso sería. El héroe mítico, ¿no? Estamos hablando, para mí es Tocuaj. No sé si eso responde a la pregunta, pero bueno. Bien, la otra pregunta sería, ¿qué libro recomiendas para saber sobre la cultura wichí? Hay recomiendo para leer, no solamente un libro, ¿no? Porque cada científico, cada académico o cada observador tiene su propia mirada que es influenciada por su cultura o por lo que fue enseñado. Entonces, hay libro que tiene 10 tomos, que es escrito por Alberson y se puede conseguir por internet. Este señor pasó como 30 años entre los wichí de Bolivia. Y la lectura que yo tengo de él, cuando hace observaciones acerca del comportamiento y la forma de ser los wichí, como que un alto porcentaje estoy de acuerdo. Después pienso que sí hay que leer lo que dijo Metrox, que para mí también era un racista y subestimador. Y después hay varios otros, ¿cómo se llaman? Que han escrito, que en algunas cosas tienen razón y en otras yo difiero, ¿no? Yo difiero porque el problema de interpretar todo eso tiene que pasar mucho tiempo, han pasado mucho tiempo
pero la debilidad de ellos es no saber el idioma. Entonces lo interpretan de una o de otra forma desde una mirada. Entonces es muy difícil decir, mira, lean este libro, que ahí van a saber todo lo que es el mundo indígena. Hay varios, Dazo, Califano, que son de una forma de ver las cosas un poco de la derecha, vamos a decir. Y después están la gente de la izquierda que hablan. O sea, lo mejor es tratar de hablar con algún anciano, interpretarlo, y hay que tener ojo también con ancianos, porque muchos de ellos están influenciados por el cristianismo, ¿no? Hasta yo mismo tuve la oportunidad una vez de encontrarme con 5 personas muy respetables, con un alto conocimiento de la Biblia, son traductores de la Biblia, hicieron 2. Y cuando yo les pregunté, yo le dije que nosotros también teníamos nuestra propia Biblia, pero no está escrito. Y que dice cuál es nuestro origen. Yo le digo, ¿ustedes saben cuál es el origen del Wichí? Con Wichí también se entiende como gente. Ellos dijeron, bueno, según la Biblia, dice, sí, eso dice la Biblia, de Adán y Eva, y qué sé yo. Pero ¿qué dicen nuestro Wichí? Y me decían, no entiendo. Oh, ok. Al final le dije, mira, es así. Ah, pero eso ya pasó. Eso era creencia de nosotros. ¿Sí? Hasta en los viejos de mi edad están influenciados en esa forma de pensar. Imagínate lo que puede pasar con la gente más joven. Entonces, Alvarsson, no tengo mucho. Hay que leer todo lo que habla de Wichí y después preguntar. Pero hay que leer varios, ¿no? Para no quedar. Si no, corremos el riesgo de, como todos los que leen solamente una sola cosa, piensan que eso es la verdad y de ahí no sale, ¿no? Y entonces se nos achica la mente para poder comprender otras cosas. O sea, hay que leer mucho, hay que leer diferentes pensamientos, diferentes miradas de diferentes lugares. Pero lo mejor es, para mí, dejar que la palabra de los pueblos indígenas se dé a conocer. Bien. La siguiente pregunta dice, me gustaría saber sobre la expresión gráfica plástica, sus símbolos, qué técnicas o disciplinas, como por ejemplo la cerámica. Sí, nomás que lo tradujo en el idioma que manejo. Por ejemplo, la cerámica, porque no es plástica, el otro se me hace difícil. Bueno, yo no sé realmente cómo abordar este tema. Las cosas que se ha hecho, sé que llaman arte, pero es más de utilidad que de exhibición, ¿no? Este arte, estas cosas que se hacen. Entonces tiene que tener mucha seriedad en hacerlo, muy importante seguir la forma como se debe hacer, basado en las informaciones que se recibió, porque es una práctica de cientos, de siglos, o de años, ¿no? Que se venía haciendo, tratando a ese material para fabricar una tinaja, por ejemplo, que tiene que contener, no derramarse, y mantenerlo frío, y el otro para, ¿cómo se llama?, acarrear agua, también para utilizarlo como plato, pero como era más frágil, se utilizaba más de madera, los platos, digo yo, ¿no? O sea, yo creo que el arte, o como lo ven arte, tiene lo que más se acerca para mí, la cosa que más me gusta es en los tejidos, ¿no?
que ahí está, ¿cómo se llama? Las figuras, los colores, y dentro hay geometría, hay matemática, o sea, hay ciencia en la expresión del tejido, ¿no? Elaborado. Pero lo mismo con las cerámica, porque si no se hace bien las cosas, no sirven para cual se creó. Los que tienen el secreto de esos conocimientos, otra vez, son las ancianas, los ancianos, y en algunas cosas especialmente, la música y otras cosas son los hayagu o hayahue, piona, chamán. Ellos sí saben lo que es el arte. El arte que más me gusta es cuando en la visita las mujeres le dan un trato muy especial a las visitas, son los que atienden hasta que llega el hombre para hablar, y los chicos saben cuándo tienen que hablar y cómo comportarse cuando hay gente de afuera. Ese arte de comportamiento me parece muy bueno. Yo no sé hasta dónde nosotros teníamos lo que tengo aquí en la espalda, una figura, que la figura he visto más en los lugares donde hay piedras, donde hay cerros. Ahí sí, y más dibujo. Y lo demás están en los tejidos. Eso. Un poco relacionado con lo último que estabas diciendo, dice, ¿cómo el pueblo originario Wichí está fortaleciendo su identidad y qué clase de educación y qué modelo educativo están recibiendo los niños Wichí? Bueno, tú sabes que este pueblo Wichí, como me imagino todos los otros pueblos, está recontra despedazado. Despedazado a través, o lo han hecho justamente a propósito para seguir dominándolos. Lo han separado a través de sectas religiosas, de partidos políticos, incluso de la educación, en llamarle provincia Chaco, provincia Formosa, y como que tienen otras leyes. Entonces, este pueblo le es difícil continuar como antes continuaba, tenían la forma de sus gobiernos, autoridades, ¿no? Aunque nunca hemos llegado a tener un solo representante nacional, digo, de la nación, mucho menos un rey o algo parecido de eso, ni menos un presidente, porque se manejaba mucho la autonomía. La autonomía comunitaria es tan importante como la autonomía individual. Sin embargo, hay un deber, y en la cabeza lo tenemos, que hay momentos que debemos juntar fuerzas, hay que ser solidario. Entonces, va a ser como un poco difícil por ahorita, cuando hablamos la educación, en manos de quién están. Como para decir, bueno, los Wichí piensan que la educación es así. Pensábamos en el pasado que teníamos una sola forma de cómo criar a nuestro hijo, qué es lo que le vamos a enseñar y qué es lo útil que ellos al final deben saber más, ¿no? Y después que elija lo que él quiera. No está en manos de nosotros todavía esa posibilidad de educar como nosotros queremos a nuestro hijo, porque tenemos la interferencia tanto del Estado a través de las escuelas, a través de las sectas religiosas, a través de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Creo que cada comunidad, tiene su persona o familia que sostienen. En los ancianos, que conviven dos mundos, dos formas de ver las cosas, están tratando de mantener el idioma y algunos comportamientos
dentro de las comunidades, ¿no? Es una cosa que se lo hace por familia o individual, ¿no? Pero no como una cosa que hemos planificado, porque eso ya se planificó hace muchísimos años, ¿no? Especialmente, o podemos pensar, antes de que venga la invasión española, al cual nosotros le hemos rechazado. Incluso ayudamos a Güemes, a Belgrano, pero cuando vienen nuestros propios compatriotas argentinos con su ejército y bandera, nos desparramaron y nos desunieron y nos masacraron. Y desconocen todas nuestras autoridades, aún habiendo derecho, por ejemplo, derecho a la autonomía, para que nosotros podamos pensar cómo podemos educar a nuestros hijos, cómo podemos tener nuestra autonomía económica, cómo podemos tener nuestro autogobierno, y que no piensen de que uno está buscando la independencia, no, sino autonomía. La autonomía, manejar nuestros recursos, nuestra forma de ser, para eso necesitamos territorio, para eso necesitamos pensar cómo aprovechar mejor lo que hay en nuestro territorio. Pero la cosa no sucede así. Si hay petróleo, el Estado se chupa todo eso y deja pobreza, ¿no?, en lugar de algo. Eso ustedes pueden ir a Potrillo o a Salta, donde hay petróleo, y van a ver que los más pobres son los huichíes, los pueblos indígenas que están cerca de esas refinerías y esa explotación de petróleo. Entonces, en una palabra, un pueblo colonizado le es muy difícil tener la rienda del destino de su pueblo. Que hay muchos disfraces en este momento, sí, y son conquistas que hay que seguir. No sé si eso responde, pero quería hablarle sinceramente y la realidad como lo veo. No nos reunimos cada año o cada tiempo en un parlamento huichí para definir cómo vamos a hacer la cosa. Yo creo que si, aunque lo hiciéramos, no nos permitirían. Por eso, o por algo es que no hay federación indígena en el norte, por alguna razón, pero sí tenemos Instituto del Aborigen, o sea, ellos tienen que pensar por nosotros, pero ellos, que son nuestros hermanos, piensan más como criollo y fortalecer lo que el Estado quiere, aunque viole nuestros derechos. Bueno. Bueno, como las últimas preguntas, ¿cuáles son los espacios de aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos? ¿Hay algún ritual de paso de niña a mujer desde la medicina tradicional y espiritual? Es que para hablar de eso hay que hablar de dos tiempos. Ya dije anteriormente cómo estamos dominados, colonizados y intervenidos por las sectas religiosas, por las escuelas y por el otro. Entonces, y todo eso promueve, propugna a que nosotros dejemos nuestra forma cultural, ¿no? Entonces, es muy difícil. Sin embargo, persona a persona, madre, abuela, tía, son los que se encargan de enseñarle, transmitirle todas las cosas a su nieta, a su sobrina, a su hija, ¿no? Y así se va transmitiendo, pero es una institución milenaria, no es una cosa abierta como puede decir, mira, yo quiero también que eduque a mi hijo, puede ir a esa escuela. No hay, sino es algo innato ahí adentro, dentro de cada comunidad, de cada cosa. Pero como te digo, ahora hay como dos enseñanzas, ¿no? Uno, lo que se le enseña afuera, o sea, en las escuelas, en la iglesia y en, qué sé yo, los mítines políticos, ahí van. Pero se está debilitando mucho la otra parte, y claro que eso depende del lugar donde estén. Si los niños están en la ciudad, pues se hace muy difícil porque es más fácil aprender a ver televisión ahora con el celular.
internet, los espacios que hay libres y que lo empujan hacia eso son las iglesias, las escuelas, a veces los videos, los cines, el alcoholismo, ahora la droga. Esos son los espacios más abiertos que hay. Internamente ya incluso los padres, muchos padres dicen, ¿para qué le vamos a enseñar a ellos? Sin embargo, pervive fuertemente, no sé si pervive, vive ese deseo, ¿no? Esa transmisión en la gente, ¿no? Aún las jóvenes o los jóvenes que tienen su hijo, quisieran que su hijo ahora, en este tiempo, quieren que aprendan su idioma, sus valores, ¿no? Donde estamos fallando nosotros somos los viejos, porque la mayoría de los viejos se han vuelto más de alguna religión o de algún partido político, y por eso la transmisión, o sea, por eso yo digo que tienen razón los académicos de condenar o de profetizar la extinción de la cultura de los pueblos indígenas. Saben que cada idioma, los idiomas indígenas se están extinguiendo por la falta de gente que habla en el idioma. Bueno, eso nomás. Acá hay otra pregunta, dice, ¿por qué no se come carne roja? Quizás lo que me escuchó, y la pregunta fue como que nosotros no comemos carne roja. No, totalmente al contrario, no comemos mucha carne roja. Solamente el tiempo, el hombre, la mamá, cuando saben que, o sea, la mujer está embarazada. Y después que nace el niño tampoco puede, porque dice que el poder de la carne es muy fuerte. Científicamente puede ser, ¿no?, que transmite un olor, un algo que puede hacer daño a los chicos. O puede afectar en los niños. Sobre todo creemos que el alma o el espíritu de ese niño, de esa criatura, está creciendo y necesita crecer en un ambiente y en un círculo bien sano. Sano espiritualmente y físicamente, ¿no? Porque eso influencia en ello. Entonces quería aclarar eso, ¿no? Que es solamente un tiempo del padre antes de que nazca y después que nace el chico. Hasta cierta edad, ¿no? Pasa 6 meses, 9 meses, ya cuando está fuerte ya puede salir de a poco más allá o a hacer cosas más arriesgadas, por ejemplo, ¿no? O sea, que no solamente no comer carne roja, sino hacer otra faena que puede resultar peligroso. Bien, hay una pregunta que dice que una vez escuché que los wichí curan la epilepsia. ¿Podría explicar si lo siguen haciendo y cómo? Bueno, para explicar cómo se hace, yo no lo sé. Pero sí escuché cuando era jovencito en unas conversaciones de los ancianos y ancianos, que vaya como datos, es el excremento del carpincho, que se lo hacía beber como té. Por supuesto, decía la señora, ellos no tienen que saber, porque tú sabes que eso es, le puede causar cosas en la gente si sabe que está bebiendo té de excremento. Entonces, eso es lo que yo sé sobre la epilepsia, ¿no? Y que lo guardo y lo guardé, y que esta señora ya falleció, ¿no? La que transmitió, probablemente otra gente que vivía en la orilla del río, lo saben todavía. No sé quién practica ahora eso.
Bien. La penúltima pregunta. Dice, Leco, ¿podría aclarar acerca de la función de la Guardia Wichí, ya que los medios lo presentan como algo negativo? La función, ahora quedaron en el que iban a hacer algo así como guardabosque, guardaparque, ¿no? Un arreglo que hicieron eso. Pero las funciones de las guardias comunitarias que se crearon en Colombia, en México, y nosotros tradicionalmente hemos tenido una guardia comunitaria, gente que protegen a las familias, que estaban siempre preparados para proteger físicamente, incluso espiritualmente, a todos que vivían en la comunidad. El propósito que sale otra vez es por la falta y el aviso. Falta, por un lado, de protección de las instituciones creadas para eso, para la protección. El abuso de algunos agentes ha hecho también que cause esto, ¿no? De que nosotros tenemos que revivir lo que de verdad nos pueda proteger, no solamente a nosotros, sino a nuestros montes. Porque van y vienen camiones, ¿no? La gente van y vienen con droga, alcohol. Están sucediendo cosas que frente a las narices propias de jueces, de abogados y de policía, que no se da a conocer. Estamos totalmente colonizados y que todas las cosas nos imponen a nosotros cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que ser, a quién tenemos que respetar, ¿no? Entonces, la guardia, su misión era eso, proteger a la comunidad. Era un comienzo, era una posibilidad de que el gobierno, el Estado provincial, el gobierno municipal, lleguen a un acuerdo para responsabilizarse en educar, en proteger, en cuidar, porque están ocurriendo muchas cosas en las comunidades. Específicamente, si hablamos de ¿cómo se llama? Sausalito y otras comunidades, hay mucho alcoholismo, hay mucha droga, hay mucho contrabando, narcotráfico pasa, van y vienen, o sea, hay un montón de cosas y que no se puede decir que no sucede eso, ¿no? Y como todos, ante cualquier cosa o reclamo de los pueblos indígenas, enseguida saltan los del otro lado a decirle cualquier cosa que no es la verdad. Por ejemplo, decía, ¿y tienen armas? Sí, tenía un rifle y una escopeta, qué sé yo, uno, dos, que más tienen. Pero si hicieran una investigación, ¿cuántas armas tienen los criollos civiles? Cada casa debe tener 2 o 3 escopetas o lo que sea. Pero a ellos no se los prohíbe. Y además no es que se está utilizando las armas para una cosa, para crear una guerrilla y otros mitos que se crearon justamente para apagar todo intento de reclamo de los derechos. No solamente hablo de los indígenas, sino de organizaciones sociales. Cuando reclaman derechos, enseguida salen a aplastar esos reclamos. La guardia era eso, pero dado que para mí la justicia no se puede creer. Por ejemplo, violaron a una chica en Sausalito. El jefe o un médico del hospital de Sausalito, más el comisario de policía, firmaron diciendo de que esa chica no fue violada. La ley, o sea, la ciencia, la justicia en componenda para seguir
seguir atropellando los derechos de la cosa. Entonces, hace falta nuestra presencia, nuestra voz en todos los lugares. Tiene que haber presencia indígena en la policía, pero con voz y mando, en cómo hacer las cosas, cómo tratar mejor. Bueno, eso nomás. Bien, y con esta última pregunta vamos cerrando esta charla, ¿no? La última pregunta es, quisiera saber si el señor Leco está de acuerdo con la escritura wichí. Para eso, mencioné hace rato, ¿no? Que hay wichí en Bolivia, hay wichí, ahora digo, hay wichí en Jujuy, hay wichí en Salta, hay wichí en Formosa, hay wichí en el Chaco. ¿Cuál de las escrituras, cuando hace escritura estoy imaginando que me está hablando del alfabeto? Entonces, ¿cuál de los alfabetos sería que uno pueda reconocer? Estaban trabajando para unificar un solo alfabeto y hasta ahora hay fracasos. Porque unificar un alfabeto así de repente podría eliminar la forma parcial o la forma de las parcialidades que hablan. Porque como digo, son más de 30 parcialidades dentro del pueblo wichí y cada uno tiene una forma de hablar, incluso una palabra diferente. Entonces, si unificamos una sola grafía, una sola cosa, había que explicar que la pronunciación debe ser la misma como pronuncian la gente, pero tienen que saber, o sea, no hacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema de unificar un solo idioma? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo? Parece que el motivo es más económico, cosa que si se imprime un libro, ya se puede imprimir en todas otras partes y siempre la misma cosa. Pero yo reconozco, respeto a esto, pero a los alfabetos que hay, pero yo tengo mi propio alfabeto. Primero, aunque sea reconocido oficialmente en cada provincia y en cada país como en Bolivia ese alfabeto, pero a mí no me satisface eso, ¿no? Creo que, primero, el alfabeto debe ser creado por los wichí, especialmente desde los ancianos, con los ancianos, para escribir un alfabeto. Capaz que por ahí sí se hay, pero que impongan desde la academia y por ley, me parece que a esta altura ya no debe ir. Entonces, que cada provincia tenga su propio alfabeto y que se reconozca, y yo capaz que sí voy a seguir escribiendo como yo pienso que así debo escribir. Respeto, no es que no respete y no utilice. Hay muchos signos que utilizo, ¿no? Pero eso también iba en transformación, porque los primeros alfabetizadores no fue nuestro compatriota argentino, sino fueron los extranjeros, especialmente de en los wichí, fueron los anglicanos, los ingleses, que impusieron una forma de escribir. Estaban muy interesados, como todas las otras sectas en diferentes partes del mundo, interesados en aprender el idioma, entre comillas, para traducir la Biblia y a través de eso seguir proselitizando mejor, convenciendo mejor a la gente, ¿no? Porque a través del idioma se llega más rápido al corazón y a la mente de la gente. Entonces, yo creo que algún día vamos a poder lograr que haya un alfabeto. Pero por ahorita hay cosas que es incomprensible a veces, pero responden a la forma del dialecto. ¿Sí? Si comparas cómo se escribe aquí en el Chaco, cómo se escribe
en Bolivia, en Salto, en Formosa, hay diferencia. Pero me dijo uno de los sabios de esa reunión que tuve con los traductores, dice, mira, Leco, el que sabe Wichí puede leer en cualquier alfabeto. Así que a la hora de la verdad, lo más importante es saber el Wichí. Y cuesta un poco a veces interpretar o poder descifrar, leer, pero se puede entender en cualquier forma como está escrito el alfabeto. Wichí. Soy Wichí. Bueno, para cerrar la charla, estamos muy agradecidos con la presencia del señor Leco Zamora. Muchas gracias por enseñarnos en este corto tiempo. Queremos agradecer a todos los que están dentro de la plataforma Zoom y a los que están en Facebook también. Muchas gracias. Con esto ya cerramos el primer eje del ciclo de charlas virtuales y en agosto estaremos comenzando otro ciclo también sobre los pueblos indígenas de acá de la provincia. Muchas gracias a todos por su participación.